Ok, bueno, muy bien. Ayer nos quedamos, sí, recordaremos, en operaciones con vectores, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar un poco. Dijimos que había 3 operaciones, al menos de las sencillas, que son las que vemos en preparatoria, ¿verdad? Ok, muy bien. Que estas sean la suma, la resta y la multiplicación por escalares, ¿no? Así que, miren, en preparatoria también les enseñan varios métodos. Está el... Así que el de suma y resta de los paralelogramos, ¿no? Que es el de dibujar. Por ejemplo, que es tener aquí un vector, luego tener Gracias, Gaby. otro vector, ¿no? Y así irlo sumando hasta donde termine el final. Eso es con dibujos. Y está el de sus componentes, ¿verdad? El de sumar los componentes. El de sumar los componentes es el que se usa mucho porque es como más matemático, etcétera. Y a lo que estábamos viendo ayer. Acuérdense, ¿qué estábamos diciendo ayer, chavos? Que ahora sí que, acuérdense, ¿no? Que el componente Y es multiplicar. Acuérdense, alguien que me quiera decir, a ver, vamos a ponerlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Mande, José? ¿Qué pregunta tienes? No, para participar. Ah, sí, sí, mande. Para obtener cuál, disculpe. ¿Qué significa la magnitud? O sea, bueno, ahí ya lo dije. ¿Qué significa esto que estoy poniendo aquí? Que básicamente está como extrayendo el componente Y del vector original. Muy bien. Sí, exactamente. Este es sacar el componente Y del vector original. Pero esta parte en específico, ¿qué es? ¿O qué representa? La magnitud. La magnitud, ¿verdad? Muy bien. Esa es la magnitud. Y, por ejemplo, habíamos dicho, la magnitud, ¿cómo podemos sacarla? ¿O a qué es equivalente, mejor dicho? Cuando tenemos un triángulo rectángulo. ¿A qué es equivalente? No sé si se acuerdan. A la hipotenusa, ¿verdad? Miren, vamos a ver por qué. Cuando nosotros trazamos un vector, ¿cómo trazamos un vector, chavos? Primero, dibujamos el plano cartesiano, ¿verdad? Así que esta cosa que le hemos visto desde, no sé, primaria. Ok, vamos a recordar un poco el plano cartesiano. Vamos a recordar el eje X perdón, ahí ya me equivoqué. Es decir, el eje que está horizontal, ¿no? Es el eje X, ¿verdad? ¿Y cuál es el que está vertical, chavos? La Y. El eje Y, ¿verdad? Muy bien. El eje Y es el vertical. Ok, bien. Vamos a ver esto. Acuérdense que el X, ¿no? El de este lado, ¿no? Así que el negativo, bueno, este es el X negativo, ¿verdad? Y entonces, digo, por lógica, este Y de abajo es positivo o negativo. Negativo. Muy bien, Sam. Muy bien. Este es Y negativo, ¿verdad? X positivo, Y X negativo y Y negativo. Ok. Muy bien. Y todos los vectores iniciamos, ¿cómo los dibujamos? Empezamos a partir del origen. ¿Alguien se acuerda qué es el origen? Es el punto por el cual interceptan el eje de las X y las Y. Muy bien, exactamente. Es donde se intersectan el X o la Y. Perdón, el X y la Y. ¿Y cuál es su coordenada? ¿Cuáles son la coordenada del origen? 0, 0. 0,0. Perfecto, 0,0, ¿no? Muy bien, ¿qué es este punto? Básicamente, lo voy a poner así. Muy bien. Ok. Nosotros para dibujar nuestros vectores, acuérdense que las vectores son flechas, ¿no? Bueno, se dibujan como flechas, ¿no? Y estas flechas, los vectores tienen dos
Características. ¿Cuáles son las dos características? Magnitud y dirección. Perfecto. Magnitud y dirección. Muy bien. ¿Qué es la diferencia con un escalar? Un escalar, ¿qué es lo único que tiene? Magnitud. Números. Excelente. Números, magnitud. Tiene solo magnitud, o sea, solo es un número. Ejemplo de unidades escalares. Tiempo. ¿Qué más? Presión. ¿Cuál más puede ser? Masa, ¿no? Etcétera. De vectoriales. Velocidad. Fuerza. ¿Cuál más se les ocurre? Aceleración. Ímpetu. Muy bien. Momentum, también, o sea, cantidad de movimiento, ¿no? Etcétera. Momentum. Es cantidad de movimiento, etcétera. Ok. Estos tienen magnitud y dirección, porque no es lo mismo que tú avances 5 kilómetros por hora, por ejemplo, hacia la derecha, que hacia la izquierda, que hacia arriba o que hacia abajo, ¿no? Tienes que especificar hacia dónde. Igual las fuerzas, ¿verdad? No es lo mismo que empujes a que jales. Lo mismo los choques, el momentum, no es lo mismo que choques o sea, de frente o por los lados, etcétera. Básicamente necesitamos en estas saber su dirección. En preparatoria, pues está sencillo, solo son 2 dimensiones, ¿no? Ok, muy bien. Ya, bueno, pues próximamente vamos a ver lo básico ya con 3 dimensiones, cuando veamos lo de universidad como en 1 o 2 semanas. Pero bueno, el punto es que así empezamos, ¿no? Para dibujar los vectores empezamos del origen y lo dibujamos hasta acá. Hay 2 formas de representar los vectores, ya los habíamos dicho. ¿Cuáles son las 2 representaciones? Polar y rectangular, ¿verdad? Excelente, polar y rectangular. Muy bien. La polar es la que tiene la magnitud y dirección, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo sería así, 5, ángulo de 30, bien, y hacerlo completo, metros por segundo. Imagínate que me están diciendo que la velocidad 1, ¿no? Es igual a esto. El 5, chavos, ¿qué representa? ¿Qué representa, chavos? ¿Alguien? Magnitud. Metros. Muy bien, magnitud, ¿verdad? Es la magnitud del vector. En este caso es velocidad, pero bueno, del vector, ¿no? Y, a ver, entonces, por lógica, ¿qué representa el ángulo de 30 grados? La dirección. Muy bien, esto es la dirección, ¿verdad? Uno es magnitud y otro es dirección. Muy bien. Y el rectangular, chavos, a ver, ¿qué es el rectangular? Este se expresa con sus componentes, ¿verdad? Una representación rectangular, por ejemplo, sería 4, acuérdense de los vectores unitarios. O, bueno, esta es la notación en física. En ingeniería, ¿se acuerdan cuáles eran los vectores unitarios? I, J y K. Muy bien, I, J, K. Que I, el equivalente, bueno, es X, ¿no? De J es Y. Y de K es Z. Uno es para ingeniería, el otro es para física. Es por convención. A ver, yo creo que sí hay una historia, no me acuerdo cuál es, pero básicamente uno es para ingeniería y el otro es para física. Muy bien. Vamos a seguir. Operaciones de vectores, habíamos dicho que para ver, bueno, vamos a verlo aquí si se acuerdan bien. ¿Cómo podemos sacar el componente X de un vector?
Por ejemplo, miren, vamos a transformar este vector, imagínense que nos lo dan en coordenadas, en forma polar, ¿no? Este es polar. Y lo queremos sacar a rectangular. Nos están diciendo que este tiene, miren, vector 1. Bueno, vamos a cambiar el vector A. El vector A tiene 10 con un ángulo de 45 grados, ¿no? Pero nosotros queremos saberlo en rectangular, porque sí, o sea, hay conversión, ¿no? De polar a rectangular y de rectangular a polar, ¿verdad? Se pueden convertir de un lado al otro. Ok. Del polar al rectangular, acuérdense, ¿por qué se llama rectangular, chavos? No sé si se acuerdan. ¿Por qué se llama rectangular? Porque son rectas. No tanto así, es más por esto, miren. Si nosotros podemos dibujar un rectángulo con este vector. Miren. Básicamente, si nosotros dibujamos este rectángulo, voy a poner con otros colores, dorado y eso ya azul. Ok, bien. Si yo extiendo es la punta del vector hacia el eje X y hago su proyección, esto es el componente X del vector, ¿verdad? ¿No es el vector A? El componente X del vector A, ¿verdad? Y si yo extiendo este vector hacia el eje Y, nos da su componente Y, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene forma de rectángulo, ¿verdad? Esa es la representación rectangular que está en sus dos componentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar, pues si se dan cuenta, para sacar el VAX, este VAX es este lado, ¿verdad? Y si se dan cuenta, al dibujar este, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí, al formar el triángulo rectángulo, nosotros podemos usar las propiedades de trigonometría, ¿verdad? Para encontrar el vector AX y el vector AY. El vector AX, ¿qué cateto es de este ángulo? ¿Adyacente? Adyacente, ¿verdad? Muy bien. VAX es el... Y el VAY es el... Opuesto. Muy bien. Es el opuesto y el adyacente. Entonces, bueno, vamos a ver, chavos. Acuérdense, ¿qué decíamos de las propiedades, bueno, trigonométricas? El seno del ángulo es igual a ¿qué? El opuesto entre hipotenusa. Muy bien. El opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno. ¿Sí? ¿El coseno a qué es? Cateto Adyacente adyacente sobre entre hipotenusa. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bien, pues sí, como dijeron, chavas, es exactamente el adyacente entre la hipotenusa. Pero eso es en matemáticas. Ahora a nosotros nos interesa en física. El opuesto dijimos que es el componente Y, ¿verdad? Entonces en física, el seno del ángulo, el opuesto dijimos que es el componente Y, ¿verdad? ¿Sí? Y dijimos que la hipotenusa es igual a ¿qué, chavos? En física. De un vector, ¿qué es la hipotenusa? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? Lo acabo de decir. ¿La magnitud? Muy bien. Es la magnitud del vector. Excelente. Es la magnitud del vector. Y acuérdense que la dibujamos así. Así se pone, ¿no? Esto es magnitud del vector. ¿Verdad? Ok. Pues va. Es la magnitud del vector y el otro es el opuesto, ¿verdad?
Entonces, o bueno, en la coordenada, así que la componente y. Si nosotros queremos sacar el BY, pues es solo hacer álgebra, ¿verdad? BY va a ser igual a, acuérdense en matemáticas, ¿cómo lo hacemos para despejar? Pues dejamos solo la variable de interés, que en este caso es la VY, la componente Y. Entonces pasamos, a ver, chavos, si este está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Excelente, muy bien, multiplicando, ¿verdad? Y por el seno del ángulo, ¿verdad? Ok, esto es para la componente Y, muy bien. Y ahora para la componente X, pues bien, vamos a traducirlo ahora a física. Aquí, bien, el coseno del ángulo, ok. El adyacente, ¿qué dijimos que es en física? ¿La componente qué? Dirección. ¿Cuál? ¿Es la componente qué? X. Muy bien, es la componente X, ¿verdad? Y bueno, la hipotenusa sigue siendo lo mismo. ¿Qué dijimos que era la hipotenusa? ¿Alguien? Ya lo hemos visto. Magnitud. Perfecto, la magnitud, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el Vx, ¿verdad? Igual que hicimos en el otro, pues es despejar la variable de interés, que en este caso nuestra variable de interés es esta. Y sí, igual, la magnitud está dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Perfecto, multiplicando. Entonces tenemos que la magnitud, ¿no? Del vector por el coseno del ángulo. Súper bien, chavos. ¿No? Pues va. Entonces, básicamente, es la magnitud de X, ¿no? Perdón, el componente X y el componente Y de un vector. Esto nos va a servir exactamente cuando tenemos el polar, pues hay que sustituir, chavos. A ver, de este vector, del vector A, dijimos que es igual a 10 con ángulo de 45 grados. Ok. Aquí nada más se sustituye de una manera muy fácil, chavos. ¿Esto qué es? ¿Ya dijimos que es el 10? La magnitud. Muy bien, es la magnitud. Que se dibuja así, ¿no? Ok. ¿Y qué es, chavos? Dirección. La dirección, ¿verdad? Y es un ángulo, ¿verdad? Acuérdense que el ángulo lo ponemos como teta. Acuérdense que este es teta, una letra griega, que significa ángulo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, chavos, tenemos este valor. Entonces, el 10 lo podemos reemplazar, lo podemos sustituir aquí, ¿verdad? Y el 45, que es nuestra teta, lo podemos reemplazar aquí. Entonces, nos quedaría, por ejemplo, para el componente X, nos quedaría 10 multiplicado por el coseno de ¿qué? ¿Cuál es nuestro ángulo? 45. 45. Perfecto. De 45 grados, ¿verdad? Ok, muy bien. Déjenme, voy sacando la calculadora. Porque bueno, esto obviamente de los ángulos y esto no lo vamos a hacer, o sea, como en matemáticas lo vamos a hacer así que con calculadora. Porque bueno, ningún físico lo hace así que digas con, no sé, no es práctico y no tiene sentido. Entonces, pues bueno, eso es para el Vx. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a hacerlo para el Y. Muy bien. Bien, chavos. Voy a copiar y pegar el Y. Tenerlo aquí abajo, que lo tengamos a la vista. Ok. Va, ¿verdad? Ok. Entonces, de nuevo, chavos. ¿Cuál es el 10 que dijimos que es? ¿Alguien? Magnitud. Muy bien, es la magnitud. Entonces, bien, si ponemos aquí el VY, ¿no? Nuestra magnitud es 10. ¿Por qué? ¿Por el qué? Es 10 por, ¿alguien? ¿Cómo sacamos la componente Y de este vector, del 10 ángulo de 45 grados? ¿Por qué está multiplicando 10 para sacar la componente Y? Seno de 45.
Muy bien. Por el seno del ángulo, que en este caso es 45 grados, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pues bueno. Así es como podríamos sacar nosotros las componentes. Aquí ya nomás es cuestión de meterlo en la calculadora. Bien, vamos a hacerlo. Ok. Acuérdense que era 10 y seno de 45, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora vamos a... Dedos. Bien, bien, pues bueno, vamos a hacerlo. Muy bien. Ok, ¿ya ven la calculadora? Creo que sí. Ok, voy a regresarme donde tenía los datos. Dijimos que era 10 por C, ¿no? Acuérdense, bueno, como la que acaba está en inglés, poner 45. Bueno, aquí se pone así, para poner el ángulo. Ok. 10 por seno de 45 nos da 5 raíz de 2, o podemos ponerlo, bueno, que nos dé un aproximado, ¿no? Entonces, su componente Y, ¿cuál sería? 7.07, ¿verdad? Ahora vamos a sacar la componente X. ¿Cómo se sacaba la componente X, chavos? A ver, alguien dígame, para que lo ponga en la calculadora. ¿Era con el coseno? Muy bien, pero a ver, dímelo completo, por favor. Ah, ¿Cómo? ok, sería 10 por el coseno de 45 y eso da 7.07. Muy bien. Va a dar lo mismo exactamente. ¿Por qué va a dar lo mismo? Porque, bueno, si se acuerdan, el coseno y el seno de 45 grados son iguales, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner para que lo veamos. Y bueno, acuérdense que, bueno, aquí en la calculadora. Sí. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias, Mónica. Y, bueno, pues vemos, ¿no? Que los dos, ¿no? Tienen 7.07 y 7.07. Déjenme lo vuelvo al iPad. Okay. Me vuelvo al iPad y lo ponemos. Ok, muy bien. Pues bueno, chavos, era lo que decíamos. Entonces nuestras componentes eran, habíamos dicho que VY era 7.07, ¿no? 7.07. Y que Vx era igual, ¿cuánto? 7.07. ¿Y cómo lo expresaríamos en forma rectangular? Acuérdense, con los vectores unitarios, que sería, a ver, ¿alguien que quiera decir? ¿Cómo lo ponemos? En vectores unitarios, en forma rectangular. ¿Cómo lo pondríamos en forma rectangular, chavos? ¿Alguien? ¿Un valiente? ¿No? 7.07i. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esa es la parte de X. ¿Qué más? ¿Cómo lo pondrías la otra parte? 7.07j. Más, acuérdate, Ah, cierto. 7.07J. Este si lo pusiéramos en tipo ingeniería, ¿verdad? Un vector, este es el vector así. O bueno, también, o sea, lo mismo, ¿no? En ingeniería y en física sería... Ok, muy bien. También hay que, miren, antes de avanzar, la verdad es que yo creo que sí nos vamos a tomar casi toda la clase aquí porque, miren, acuérdense que también hay... Vamos a recordar un poco de los ángulos, chavos. No sé si se acuerdan de los ángulos, de los cuadrantes, etcétera. Ok, vamos a recordar un poco de los cuadrantes, de los ángulos. Miren, bueno, el ángulo completo, el círculo, este ángulo, ¿cuántos grados tiene, chavos? 360. Muy bien, 360 grados, ¿verdad? Ok. Y los ángulos, bien, vamos a poner cada cuadrante. ¿Cuántos cuadrantes hay? Creo que aquí se ven. 4. Muy bien, hay 4 cuadrantes, ¿verdad? Así que, bueno, digamos que es un cuadrado. Ok, muy bien. Los 4 cuadrantes, ¿verdad? Empezamos, acuérdense de este, ¿verdad? Este es el primer cuadrante. Este sería el segundo, el tercero, y este último sería el cuarto. Si se dan cuenta,
nos movemos en contra de las manecillas del reloj. ¿No se acuerdan? Las manecillas del reloj van así. Así que de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero en contra de las manecillas del reloj es decir de derecha a izquierda. O sea, es girar de derecha a izquierda, ¿no? Los ángulos positivos, acuérdense, no sé si se acuerdan, que lo vimos en secundaria. Un ángulo positivo, ¿qué es, chavos? ¿Cómo se mide un ángulo positivo? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? No sé si se acuerdan. Un ángulo positivo se mide... ¿Alguien? En contra de los manecillos. En contra, ¿verdad? Es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, por lógica, un ángulo negativo, ¿cómo creen que se va a medir? En el sentido de las manecillas del reloj. Sí, perdón. Muy bien, déjenme. Es que el iPad estuvo también fallando en la clase pasada. No sé por qué se puede compartir. Digo. Muy bien. Es a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Sí. Muy bien. A favor de las manecillas del reloj. ¿Por qué es importante? Te vamos a ver por qué. Bien. Pero muy bien. Ok, entonces nosotros podemos tener ángulos positivos y negativos. A ver, si yo les pongo... Déjenme hacer más chico. Ok, bien. Yo les pongo estos ángulos. 250 grados. Menos 30 grados. Otros, a ver, 45 grados. Y no sé, menos 181 grados. Ok. Aquí no quiero que me los dibujen ni nada, solo quiero saber en qué cuadrante están. Ok, bien, les puedo ayudar para que tengan una visualización. Acuérdense, antes de empezar, bien, para que tengan la visualización. Vamos a poner este ángulo, ¿cuál es, chavos? ¿Alguien? ¿Qué ángulo es ese? 0, ¿verdad? Empezamos de 0. Entonces este es el ángulo de 0. El de acá arriba, chavos, ¿cuál es? Si nos movimos para acá, 90. ¿cuál es? Muy bien, 90 grados, ¿verdad? El de acá, ¿cuál es? ¿Cuánto es, chavos? Si aquí fue 90, pues 180. el doble, ¿verdad? Muy bien, 180 grados. El de abajo, ¿cuál es? 270. 270, muy bien. Ok. Y esos sí son ángulos positivos. Ahora vamos con los ángulos negativos. Ok. En ángulo negativo, ¿cuál sería? Si nos movemos ahora en contra de a favor de las manecillas del reloj, ¿cuántos grados nos movimos del 0 a ese eje? Menos 90. Menos 90, ¿no? Perfecto, sí, muy bien. Menos 90 grados. Si nos movemos otros menos 90, ¿cuánto es? Menos 90 más menos 90. Menos Menos 180. 180. Muy bien, menos 180 grados, ¿verdad? Otra vez, otros menos 90, ¿cuánto nos da? Menos 270, ¿verdad? Ok, muy bien, déjame ver. Okay. Muy bien, chavos. ¿Ok? Ahora yo quiero que me digan los cuadrantes de cada uno. De 250, ¿en qué cuadrante está? En el 3. En el 3, ¿verdad? Porque es como si nos veamos 90, 180 y 250, porque 250 es menor al 270, entonces nos falta. Y dijimos que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, y este es el cuadrante 3, ¿verdad? Entonces este estaría en el cuadrante 3. Ok, menos 30, chavos. ¿En qué cuadrante está? En el 4. En el cuarto.
En el 4, ¿verdad? Muy bien. Está en el cuadrante 4 porque nos movemos 30 grados hacia acá, pero 30 es menor a menos 90, ¿verdad? Entonces estaría en el cuadrante 4. A ver, 45, chavos. ¿En qué cuadrante está? En el primero. Primero. En el primero, ¿verdad? Muy bien. Y a ver, el menos 181, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. En el Segundo. segundo, ¿verdad? Ya está tricky porque nos movemos 180, pero por un tantito, por un grado, está dentro del segundo, ¿verdad? Bien, digo, sin planearlo, pero me salió que estuvieran en los 4 cuadrantes cada uno. Ni lo planeé, pero bueno, qué buena coincidencia. Oiga, profe, Sí, mande. una pregunta. ¿Y cómo se le dice cuando choca exactamente con un cuadrante? Pues bueno, ahí puede ser en cualquiera de los 2 cuadrantes, o sea, no puedes decir que ni uno ni que el otro, ¿no? La verdad es que cuando es 180, 90, 270 o 0, pues pertenece a los 2, ¿no? Ok. Son como los Gracias. límites. O sea, realmente los cuadrantes no, como que se ignoran esos 4 ángulos, pero sí, o sea, en esos 4 pues pueden estar dentro de esos 2. Obviamente, o sea, el 180 puede estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. No va a estar ni en el cuadrante 1 ni en el cuadrante 4, ¿no? O sea, tienen que, o sea, los 2 que tienen al lado, puede pertenecer a cualquiera. Muy buena pregunta, pero sí, básicamente es así. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, bueno, eso se los decía porque, por ejemplo, puede haber representación de polares y pueden haber con ángulos negativos, ¿no? Les pueden dar ángulos negativos, les pueden poner así que, ángulos negativos, magnitudes negativas. Miren, vamos a ver. Por ejemplo, si les pueden poner estos. En forma polar, vamos a dibujar. Menos 5 con ángulo de menos 30 grados. Si es válido. Ok. A ver. Acuérdense en polar. ¿Cómo dibujamos un vector en polar? El primero es dibujar su dirección, ¿no? O su ángulo. Slash ángulo. Y el segundo es dibujar su magnitud, ¿no? En ese orden. Ok. Miren. Menos 30 grados. A ver. Empezamos aquí, ¿no? Este es 0. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Con el menos 30 grados. Hacia Hacia abajo. abajo. Muy bien. Entonces más o menos estaría por aquí. Y dibujaríamos algo así. Pero aquí hay una peculiaridad muy grande. Miren, si fuera 5, miren, primero voy a dibujar el 5 ángulo de menos 30 grados. Si fuera el 5 de ángulo de menos 30 sería muy fácil. Sería poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Digo así y se acabó. Eso sería todo. Esto si fuera el 5 ángulo de menos 30, ¿verdad? Pero aquí tengo el menos 5. ¿Alguien tiene una idea de qué va a pasar cuando hay el signo negativo en la magnitud? ¿Alguien? O si no, miren, vamos a verlo con el caso sencillo. También puede haber vectores como este. Por ejemplo, si yo les digo más 5 ángulo de 0 y más 5, perdón, y menos 5 ángulo de 0. Ok. ¿Cuál sería el más 5? Miren, lo voy a poner de diferente color para que se entienda. Voy a poner de rosa. Voy a poner de azul. ¿Muy bien? Ok, chavos. Vamos a poner el rosa y el azul. Muy bien. El rosa, ¿cómo sería el más 5? El ángulo es 0, ¿verdad? Entonces va a ser sobre este eje. Y va a hacer avanzar 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Avanzar 5 espacios hacia la derecha, ¿verdad? Y el menos 5, ¿cómo sería, chavos? Empezamos del origen y avanzamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. 2, 1, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿verdad? Muy bien. Si se dan cuenta,
El -5 y el 5 están a la misma distancia del origen, ¿no? Lo único que se hace es como si nosotros pusiéramos un espejo, ¿verdad? Es el reflejo. O sea, cuando nosotros tenemos 5 y lo multiplicamos por -1, ¿no? Este vector, en vez de ir hacia la derecha, ¿qué haría? Ir hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando lo multiplicas por -1, es como si le diéramos una vuelta de 180 grados, ¿verdad? El -1 es equivalente a sumarle 180 grados al 5, ¿no? Y a cualquier cantidad. ¿A qué voy? ¿Qué se imaginan que va a pasar con este entonces? Se va a ir al cuadrante 2, ¿no? Exactamente, se va a ir al cuadrante 2 porque es como si le pusiéramos un espejo. Como si le pusiéramos un espejo así. Normalmente el espejo está así que en el ángulo es el de 90, ¿no? En el eje Y, pero aquí lo rotamos 30 grados hacia abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como si fuera un espejo, ¿verdad? Matemáticamente es que a este ángulo le sumemos 180, ¿verdad? ¿Cuánto nos saldría? Menos 30 más 180. ¿Alguien? 150. 150, ¿verdad? Entonces este ángulo es 150 grados, ¿verdad? Bueno, o sea, y lo mismo, tenemos que contar 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nuestro vector realmente llegaría hasta acá, ¿no? Eso. Ok. Así es como nosotros podemos dibujar este vector. Este vector es este. ¿Más o menos le entendieron, chavos? Sí. O sea, acuérdense, primero dibujamos su dirección y luego dibujamos la magnitud. La magnitud, cuando tenemos una magnitud negativa, le tenemos que sumar al ángulo 180 grados. Si es magnitud positiva, pues se queda igual, ¿no? Más 0. Ok. Muy bien, chavos. Muy, muy bien. Pues bueno, yo creo que ya estamos listos entonces un poco para empezar a ver lo que dijimos. Ya transformamos uno polar a rectangular. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo contrario? Vamos a transformar un rectangular a polar. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, acuérdense que el rectangular es cuando lo tenemos con nuestras, ¿qué? ¿Alguien? Que complete. El rectangular está en sus... Componentes. Muy bien, en sus componentes, ¿verdad? Y el polar está en ¿qué? Bueno, ¿qué tiene? Las dos propiedades de los vectores que son... Magnitud y dirección. Muy bien, magnitud y dirección, ¿verdad? Ok. Entonces imagínense que nos dan 3, ahora vamos a ponerlo en física, 3x más 4j. Muy bien. Vamos a dibujar este vector, chavos. Cuando dibujamos en rectangular es más sencillo, bueno, al menos para mí es más sencillo, en el sentido de que, pues mira, aquí nos están diciendo cuántos vamos a avanzar, pero ya vamos a hacerlo un poco más interesante, vamos a ponerlo esto como menos 4j. Ok. 3x menos 4j. Vamos, chavos, de nuevo. En el eje horizontal, ¿qué eje es? ¿El X o el Y? El horizontal. X. X. Muy bien, X, ¿verdad? Y si es hacia la derecha es, Positivo. muy bien, positivo. El Y hacia arriba es, Positivo. muy bien. El Y hacia abajo es Negativo. negativo y el X hacia la izquierda es negativo. Muy bien. Ok. Aquí nos está diciendo que vamos a avanzar 3 unidades en X. Como es positivo, entonces vamos a avanzar 1, 2, 3, ¿verdad? Es eje 3X, ¿no? Muy bien. Y nos está diciendo que vamos a avanzar en, bueno, en Y. No sé por qué, no, hice esta combinación no la hagan. O es X o es Y, perdón. Ajá, ok. Dicen que vamos a avanzar 4 lugares
negativos en Y. Entonces vamos a avanzar hacia arriba o hacia abajo, verticalmente. Hacia abajo. Muy bien, hacia abajo. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, ¿no? Va a ser menos 4Y. Muy bien. Ok, acuérdense en rectangular. Se llama rectangular porque podemos dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo. Dijimos 3 en X y el 4 en J. Dibujamos el rectángulo y en donde chocan las dos acuérdense, los vectores siempre iniciamos del origen y va a terminar en donde chocan, ¿verdad? Y ya, aquí tenemos nuestro vector dibujado. 3X menos 4Y, ¿verdad? Muy bien. Ok, chavos. Entonces, ahora hay que pasarlo a polar. Para polar, entonces necesitamos dos datos, ¿no? Su magnitud y su dirección. Miren, ¿cómo se les ocurre la magnitud que dijimos que era en un vector de trigonometría? ¿Qué dijimos que era? La La magnitud. hipotenusa. Muy bien, es la hipotenusa. ¿Sí? Acuérdense, hipotenusa, que es la magnitud. Muy bien. Muy bien. Sí, hipotenusa, magnitud. Ok. ¿Cómo sacamos la hipotenusa? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el teorema que nos han metido así que desde secundaria, todos los años? De Pitágoras, de Muy C bien. cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Exactamente. El teorema de Pitágoras, como acabas de decir, muy bien, es que es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Esto en matemáticas. Ahora vamos a pasarlo a física. Dijimos que C es igual a la magnitud del vector, ¿verdad? Muy bien. El A, ¿qué dijimos que es? ¿Es el cateto qué? ¿Opuesto o adyacente? ¿Cuál es? Está adyacente, ¿verdad? Bx al cuadrado más el opuesto, que es By, ¿no? Esto es el teorema de Pitágoras en forma de física, ¿no? Teorema de Pitágoras en física. Para 2 dimensiones. Acuérdense que ya habíamos visto que se puede también en 3 dimensiones. Ok. Entonces obtenemos la magnitud, ¿no? Podemos obtener la pura magnitud si no queremos el cuadrado, pues ¿cómo lo hacemos en matemáticas? Le sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces sería bx cuadrada más by al cuadrado, ¿no? Muy bien. ¿Así? Ok, chavos. Esa es la magnitud del vector. Ok. Entonces, chavos, ya habíamos dicho, ¿cuánto es nuestro Vx en este vector? ¿Cuánto vale? ¿Alguien? Yo creo que está muy... El de X es por coseno, el No, vector original. no, pero antes, aquí ya nos están dando los componentes. Vx, o sea, el componente X de este vector, ¿cuál es? ¿Cuánto vale el 3, componente? Exactamente, el 4. componente X vale 3, ¿verdad? Aquí está, 3, ¿verdad? Y el componente Y, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, chavos, nomás es sustituir, ¿verdad? Este Vx vale 3, entonces esto va a ser 3 al cuadrado, más Vy, que es menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Damos la raíz cuadrada. Muy bien. Muy bien, chavos. Déjenme. Bien. Uy, es que luego faltaba esto. Ok, bien. Ahí está. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Muy bien. ¿Y cuánto es menos 4 al cuadrado? 16. Muy bien. 16, porque acuérdense, 3 por 3 es 9. Y menos 4 por menos 4 es más 16. Muy bien. Raíz cuadrada de esto. Ok. ¿Cuánto es 9 más 16, chavos?
25. Muy bien. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien. Entonces la magnitud del vector es 5. ¿No? Muy bien, chavos. Excelente. Ok. Ya tenemos la magnitud. Pero acuérdense, o sea, con este ya le podemos dar check. Muy bien. Bueno, falta la dirección. Para la dirección, ¿cómo se les ocurre que lo podamos hacer? Aquí hay que recordar, miren, eso no lo hemos visto, así que eso sí les va a ayudar. Hay que recordar las propiedades, ¿no? Dijimos que el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, ¿no? Ok. Miren. Hay varias formas de hacerlo en este. El seno del ángulo dijimos que en física era el componente y entre la magnitud del ángulo, ¿no? Perdón, del vector. ¿Ok? Muy bien. El coseno dijimos que era la magnitud del vector X, ¿no? Bueno, perdón, era el componente X entre la magnitud del vector, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente la tangente del ángulo, acuérdense que era el seno entre coseno y nos terminamos eliminando. Bien, vamos a hacerlo. La tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre coseno del ángulo, ¿no? Entonces en matemáticas. Y vamos a hacerlo en física. BY, magnitud del vector, ¿no? Ok, muy bien, chavos, no se pierdan. Miren, BX del vector, ¿no? Igual, muy bien. Ok, entonces este se va para acá, ¿no? Y este se va para acá. Acuérdense la ley del sándwich, ¿no? Se terminan eliminando las hipotenusas, o bueno, las magnitudes, y nos queda que la tangente del ángulo en física es igual a el componente Y entre el componente X, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, chavos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acuérdense la dirección. Dijimos que en la forma polar quiere decir dirección o el ángulo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos despejar el ángulo? Acuérdense que el ángulo es la teta, que es esta, ¿no? Con Acuérdense, tangente inversa. exactamente. Acuérdense que cada uno de estos, déjenme lo pongo aquí, ¿verdad? Existe el seno inverso, que bueno, realmente es más correcto decir arcsen. Pero también es cierto que en las calculadoras y en las computadoras no lo ponen así. Bueno, en programación sí, pero en las calculadoras se pone como esto, ¿no? Este símbolo de seno a la -1. El seno inverso, ¿verdad? Igual aquí, coseno inverso y la tangente inversa. Esto es ponerlo en la calculadora. Digo, esto sí no lo vamos a hacer así nosotros. Pero tenemos que saber, por ejemplo, que se puede hacer con la tangente inversa, ¿verdad? Nada más que hay un detalle con la tangente inversa, si van a usar la tangente inversa. ¿Qué pasa si los ángulos son negativos, como este? Miren, si está en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4, se queda igual. El problema es cuando están en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. Cuando están en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, se le tiene que sumar 180 grados. Luego vamos a ver por qué. Pero miren, por ejemplo, este está en el cuadrante 4, está conveniente. Entonces, miren, podemos hacerlo así. Nosotros para sacar cuánto vale nuestro ángulo, nuestra magnitud, sería sacar la tangente inversa, ¿no? Dijimos que era el VY entre VX, ¿no? Ok, para este caso en específico, déjame voy a hacer más chico. Todo. Ok, para este caso en específico, ya para terminar, chavos. ¿Cuánto habíamos dicho que valía nuestra VY? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto es? -4. Muy bien. ¿Y cuánto vale nuestra VX? 3. Muy bien. Entonces, esto es tangente inversa, ¿no?
de esto. No se olviden de los signos. No. O sea, vamos a ponerlos. Y déjenme rápido en la calculadora, porque esto obviamente no espero que lo hagan. Así que déjenme pauso esto. Pues dijimos que era -4 entre 3, ¿verdad? Para que nos acordemos. -4 entre 3. ¿Ok? Bien. Aquí en la calculadora le voy a poner. ¿Sí? Ay, no alcanza. Ok, bien. Es aquí poniendo el trig. Y me dan, miren, como les decía, en las calculadoras ponen los inversos así, con el -1, ¿no? Elevado a la -1. Vamos a poner tangente inversa de ¿cuánto dijimos que era? De -4 entre 3. entre 3. Lo cual nos da, bueno, esa cosa, pero si lo ponemos en decimal. Ok. Bueno, aquí hay una cosa. Están radianes, ¿no? Déjenme ver. Grados. Déjenme ver si ahora sí me lo da. Uy, a ver si me lo quiere dar. Sí, miren, aquí ya está en grados, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos dice que es? El ángulo sería... Ay, no, perdón, pensé que estaba en el iPad, pero nos dice que es -53.1301. Ah, no, espera, ¿este es grados? Sí. Mira, espero que sí no vaya a ser gadian. No, sí, ok, sí. Es que luego también están los gadianes, pero ok. Pues bueno, chavos, fíjense, déjenme nomás para terminar el ejercicio, ya esto es lo último. Pues dijimos que era -53, ¿verdad? Sí. Okay. -53.3 grados. Este es nuestro ángulo. Y nuestra magnitud dijimos que era... ¿Cuánto? 5. 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acuérdense, en forma polar lo representamos magnitud con el ángulo, ¿verdad? Entonces, nuestra respuesta final sería esto, ¿verdad? Esta es la forma polar de 3x menos 4j. Ay, creo que no sé si se alcanza a ver. Bueno, a ver, si lo alcanzan a ver, es que creo que... Ok, ya lo ven, ¿no? Aquí Sí. creo que está medio desfasado. Ok, sí. Entonces, bueno, chavos, así es como podemos pasar. Podemos hacer las dos, ¿no? Podemos ir de rectangular a polar o de polar a rectangular. Todo es usando trigonometría. Por eso volvimos a verlo, no creo que porque quise. Es usando, por ejemplo, para sacar magnitud, usamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y para sacar los ángulos, usamos pues, las propiedades trigonométricas inversas, ¿verdad? Como tangente. Les dije, esto funciona, la de tangente solo funciona, ahora sí que, o sea, sin aumentarle el +180, si es en el primer o cuarto cuadrante. Luego vamos a ver mañana un ejemplo cuando sean en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, ahí sí se le tiene que sumar +180. ¿Ok? Pues bueno, chavos, esto es muy útil, aunque ustedes no lo crean, porque cuando veamos, yo creo que mañana, sí, ya mañana tenemos que empezar a ver lo de cinemática, ¿no? Así que cuando empezamos a ver lo del tiro parabólico, pues todo es vectores, ¿no? El vector de la velocidad con el ángulo, ¿no? También cuando veamos, bueno, las leyes de Newton, ¿no? Los diagramas de cuerpo libre, pues vamos a hacer lo que son operaciones de vectores. Todo esto era para poder transformar de un lado al otro, pero también mañana ya vamos a ver lo que es operaciones de vectores, ¿no? Las sencillas, que es suma, resta y multiplicación por un escalar. Ya después, así que en 1 o 2 semanas empezaremos a ver lo que son operaciones de vectores, pero ya más avanzadas como pues, estas, ¿no? Producto punto y el producto cruz. Pero bueno, no se preocupen, chavos, ahorita por lo mientras vamos a ver esto. Sí es muy importante ver los vectores, por eso nos centramos todo en la que hacen los vectores ahorita para verlo. Y bueno, parte de la pasada,
y vamos a ver probablemente parte de la de mañana tantito, para terminar de hacer esto de las operaciones de los vectores, porque esto sí es muy importante, porque como les dije, en física de universidad, pues vamos a volver a usarlo nada más que en 3 dimensiones. Y en física de universidad, la única diferencia con física de prepa es que es en 3 dimensiones y que se usa cálculo integral y diferencial, ¿no? Entonces usar cálculo y meterlo en 3D. Es la única diferencia, pero son los mismos temas de tiro en bueno, en vez de 2 dimensiones, 3 dimensiones, fuerza igual, diagrama de cuerpo libre, pero en 3 dimensiones, igual lo de las fuerzas, aceleraciones, es estar viendo que uno es la derivada, el otro es la integral, te van a dar funciones complejas y van a querer que lo integres o van a querer que lo derives, etcétera. O sea, la única diferencia es añadirle el cálculo y ponerlo en 3 dimensiones, pero son exactamente los mismos temas en física 1 de universidad. Así que pues bueno, chavos, yo creo que es todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. La que sea. Ah, Ujú. sí, profe. Sí. Entonces, ¿como en cuántas semanas estaríamos entrando a lo de universidad? Física de universidad. Pues probablemente como en 2 semanas y media, porque, o sea, tenemos que acabarlo de prepa, que lo acabamos yo creo que mañana, o máximo la otra que hace después mañana. Luego tenemos que ver las matemáticas que se necesitan para la física de universidad, que pues básicamente es como un crash course de cálculo diferencial e integral. Y sí, o sea, es diferencial e integral, no tan avanzado, porque igual en física uno no ven la parte tan profunda de cálculo diferencial e integral, así que con que sepan derivadas, regla de la cadena, ¿qué más? Pues sí, integrales sencilla, porque por lo general no se pasan y no te ponen de que una integral, con sustitución trigonométrica, no, o sea, te ponen integrales sencillas, de tablas, casi siempre, entonces, pues sí, yo diría que como en 2 semanas y media empezaríamos, así que, porque es que sí es muy importante ver la parte de matemáticas de física de universidad, porque eso nos va a servir para física 1, física 2 y termodinámica 1 y 2. Entonces, bueno, y circuitos, también hasta parte de circuitos, lo de los fasores y la parte de ecuaciones diferenciales para fasores, pues también. O sea, sí, yo creo que como en 2 semanas y media máximo. Como ponle que como la tercera o cuarta semana del curso. Ah, qué bien. Y ¿cómo exactamente va a trabajar la área de mecánica cuántica? Que eso me llama la atención. Pues mira, la verdad es que lo vamos a ver muy simple. O sea, en una semana vamos a ver lo que es pero antes de eso vamos a tener que ver una semana de matemáticas para eso, que es ver lo de álgebra tensorial. Bueno, o sea, no se preocupen, todavía no vean, no se preocupen. No. Es ver lo de álgebra lineal, álgebra tensorial, los tensores, para poder ver tantito. La verdad va a ser una pizquita de cuántica, porque pues cuántica es todo un curso. Entonces, pues sí es una pizquita y vamos a verlo un poco aplicado a computación cuántica, que pues con librerías de Python se puede hacer muy sencillo, no necesitas mucho de eso. Sí, sí, el sábado van a estar disponibles las grabaciones de esta semana. Así es que más que nada es que YouTube se tarda bastante en cargarlas. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. La que sea, la que quieran. No sé si eso sí respondió las dudas de lo de cuántica. Es que vamos a ver una pizquita. O sea, no da tiempo, la verdad, de ver todo profundo, pero sí, pues para verlo más sencillo. Me imagino que va a ser lo mismo para relatividad, ¿no? Sí, también. Miren, relatividad especial se puede ver bien, porque relatividad especial es sencillo. O sea, bueno, las fórmulas, más que nada, es que la verdad lo que más dificulta las cosas en todas las áreas es las matemáticas que te piden. Sí vamos a ver tensores para ver una pizquita de relatividad general, que es la pesada. La verdad, la relatividad especial solo es raíces cuadradas, o sea, es álgebra. No es difícil la relatividad especial. Que la relatividad especial es la que te dice de que si te acercas a la velocidad de la luz, que el tiempo se hace más, bueno, que si te acercas mucho a la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasa más lento y para los demás no. Esa es la relatividad especial. La general es la que explica la gravedad. No sé si han visto de que los dibujitos estos o algún video de que es como si fuera un mantel, ¿no?
que si tú pones un planeta, o bueno, por eso la Tierra curvea el espacio-tiempo y por eso existe la gravedad, igual el Sol y por eso atrae los planetas, los hoyos negros, es como si le hicieras un hoyo, literalmente. Entonces, por eso todo lo que pasa por ahí se va, ¿no? Así sea la luz, que es un hoyo, literalmente es como si fuera un manto y fuera un hoyo. Entonces, eso es así que la relatividad general, pero pues obviamente estaba medio pensado por eso vamos a ver tensores para poder entenderle un poco, pero la verdad es que vamos a ver una pizquita, porque pues, relatividad general es todo un curso, y es un curso ni siquiera lo ven los estudiantes de física de universidad, lo ven los estudiantes de física de maestría o de doctorado. Así que ni siquiera es de universidad, eso ya es de maestría o doctorado, y además no en todas las universidades. Así que pues bueno, chavos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias, profe. Bueno, de nada. Y nos vemos. Cuídense. Nos vemos mañana. Cuídese, Gracias, profe. bonita noche. Gracias, Sí, igualmente. profe.